Bienvenidos, viajeros intrépidos, amantes de la aventura y personas que accidentalmente hicieron clic en este vídeo. Hoy nos lanzamos de cabeza a la maravillosa ciudad de Kuching, en la exótica isla de Borneo. Ahora, si nunca has oído hablar de Kuching, no te preocupes, yo tampoco sabía mucho antes de venir, pero déjame decirte algo, esta ciudad me impactó. Tiene historia, cultura, rica comida y sobre todo, gatos. Sí, esta ciudad está tan obsesionada con ellos que hay hasta estatuas de gatos, cafés temáticos de gatos y si miras bien, probablemente un gato siendo alcalde. Así que si te gustan los viajes, la comida, la naturaleza o simplemente perderte en ciudades con nombres geniales, quédate conmigo en mi paso por la ciudad de Kuching. Después de visitar la ciudad de Kota Kinabalu, cogí un vuelo para desplazarme hasta la otra punta del Borneo malasio, concretamente a la capital de la provincia de Sarawak, conocida como Kuching. El primer día el clima no me dio la bienvenida. Estamos en temporada de lluvias y hay días que ni tan siquiera se ve el sol. Durante el día hacía bastante calor, pero la noche era algo más fresca. Cogí un taxi a través de la aplicación de Grab que me dejó en mi hotel por unos 4 euros. La mayoría de los alojamientos para turistas están en la parte antigua de la ciudad, muy cerca de los comercios y restaurantes, además de tener cerca el río Sarawak, uno de los mayores símbolos de esta ciudad. Kuching es una ciudad de unos 4.000 habitantes. Pese a no ser tan grande, podemos ver bastante movimiento por las calles a casi cualquier hora del día. Y es que la gente de esta región lleva un estilo de vida muy relajado. Cuando paseamos por las calles de Kuching parece que estemos en una colonia china, aquí en medio de Borneo. Y bueno, es que Kuching, esta ciudad, tiene también su propia historia y es bastante interesante. Bueno, como vimos en el vídeo anterior de Kota Kinabalu, la isla de Borneo siempre fue una isla llena de tribus y con muy poquita población, en verdad. Pero bueno, esta ciudad, la de Kuching, fue un punto bastante especial para el comercio en Asia. Aquí venían muchos malayos y chinos para comerciar con las especias y materias primas de la zona. Y luego empezó a ser más conocida cuando formó parte del Sultanato de Brunei, que se estableció sobre todo en el norte de Borneo. Sin embargo, la historia de esta ciudad cambiaría con la llegada de un aventurero británico. Su nombre era James Brooke. Este personaje tan peculiar perteneció a la Compañía Británica de las Indias Orientales. Incluso luchó en la guerra anglo-birmana. Eso sí, luego se tuvo que retirar por una serie de lesiones. Sin embargo, su espíritu aventurero fue mucho más allá y decidió volver al sudeste asiático para poder explorarlo. Así que compró un barco y con una pequeña tripulación llegó por estas costas hasta lo que es el Sultanato de Brunei. En aquella época Brunei tenía algunos problemas, habían unas rebeliones por parte de las tribus locales, así que el británico decidió ayudar al Sultanato de Brunei. Puso a su disposición su barco y también toda su tripulación para luchar contra estas tribus locales. Después de la derrota, el Sultanato de Brunei le cedió estas tierras al afortunado James Brooke, que se convirtió en el primer rajá blanco del mundo. Eso sí, el tipo era británico, pero realmente no pertenecía al Imperio Británico, así que Kuching y Sarawak era algo independiente a lo que era la corona británica. Pero sin embargo, James Brooke ayudó bastante también al Imperio Británico, sobre todo a combatir la piratería de la región. Se encargó también de instaurar una monarquía parlamentaria muy similar a lo que se podía encontrar en la época en el Imperio Británico, porque durante su reinado Kuching y Sarawak floreció y su economía se desarrolló mucho más, sobre todo gracias al comercio de caucho y otras materias primas muy codiciadas durante la época. Esta pequeña monarquía instaurada aquí por el británico James Brooke permaneció por más de 100 años en la región. Durante la Segunda Guerra Mundial los japoneses tomaron esta ciudad, pero al ser derrotados los descendientes de James Brooke volvieron a tomar Kuching, pero eso sí, al cabo de un par de años acabaron cediendo esta parte al Imperio Británico, cosa que duró unos 18 años más hasta que en el 1963 se proclamó la independencia de Malasia y la parte del norte de Borneo se adherió a Malasia. Pero entonces, ¿por qué hay más casas y edificios chinos que británicos? Porque sí que es verdad que podemos encontrar algunos fuertes británicos, como el Fuerte Margarita, pero el centro en sí parece totalmente chino. Y es que los chinos empezaron a establecer aquí gracias a las rutas comerciales ya desde hace más de 300 años. Y esto se acentuó mucho más, sobre todo con la llegada de James Brooke, ya que empezaron a traer a muchos chinos porque era una mano de obra barata. Y estos chinos que venían aquí traían a otros chinos y así poco a poco se empezó a formar una colonia bastante grande de chinos aquí en Kuching, que podríamos decir incluso que es
la colonia más grande de chinos de aquí del Borneo malasio. Esta ciudad además recibe el nombre de Kuching, que en malayo significa gato. Ahora mismo me encuentro en el único museo del mundo dedicado exclusivamente a los gatos. Aquí se exponen más de 4.000 figuritas de gatos, sobre todo de la parte de Asia. ¿Y por qué es tan importante aquí el gato en la ciudad de Kuching? Porque realmente no es que haya tantos gatos callejeros como yo pensaba. Y es que se ve que aquí en Sarawak, primero de todo, hay muchos gatos salvajes. Y segundo también porque cuando vinieron los chinos trajeron la cultura popular del gato de la suerte. Sí, ya sabéis al cual me refiero, aquel gato que trae buena suerte sobre todo a los comercios. Aquí podemos encontrar más de 4.000 figuritas de gatos o representaciones que vienen de todas partes del mundo. Una de las cosas por las que la gente viene a Kuching es para probar su rica comida. Así que me he desplazado hasta el Open Air Market, donde podemos encontrar varios sitios de comida callejera para poder comer. Al final me he pedido un plato de kolo, que lleva básicamente noodles con un poquito de carne y muy poquita salsa. Ya vemos que está al fondo la salsa y el kolo parece ser un plato bastante típico de aquí de Kuching, aunque tiene mucha influencia china, por lo que podemos ver, porque ya son noodles. Luego también me he pedido una leche de soja y la verdad que todo junto me ha costado unos 7 ringgis, que vienen siendo 1,5 €. Me he pedido uno de los platos más típicos de Malasia, que se llama laksa. Aquí lo tenemos, huele divino y lleva noodles, como no, muy típico aquí en Asia, y también un poquito de pollo y gapitas. Y huevo también. Cambiamos de tipo de comida, ahora tenemos comida hindú. Como podéis ver aquí, cogemos un platito y nos servimos lo que nosotros queramos. Tenemos arroz biryani, tenemos pollo al curry, tal, y un poquito de verduritas. Aquí tenemos los pasteles famosos de Kuching. How much is for one of these? The one is 10. 10 rupees. 10 ringgit, sorry. And here also 10, or 15? this is different? 15. Yeah, 15. And the steam cake, 50 ringgits. Yeah. 15 ringgit also. But what's the difference? 10. The flavor, right? Yes, different flavor. Flavor. Banana, blueberry. Bueno, me voy a llevar al final el de café, que por lo que veo es verde y vale solo 10 ringgit. Durante el reinado de los Brooks, Sarawak gozaba de cierta autonomía y era independiente del reino británico. Es por eso que tenían su propia bandera e incluso su propia moneda. La bandera, bastante famosa, la podemos ver por todas partes de la ciudad de Kuching. Yo creo que la vemos más que incluso la bandera de Malasia. Una vez que Malasia ganó la independencia, Sarawak formó parte del nuevo país formado, pero fue la única región que gozó de cierta autonomía. Es por eso que hoy día tenemos un control fronterizo si queremos entrar a Sarawak, aunque vengamos de Malasia. Los mismos malayos tienen que pasar por este control y solo tienen una visa de 90 días para poder estar aquí. Eso quiere decir que el resto de Malasia no puede trabajar aquí, pero si eres de Kuching puedes trabajar en cualquier parte de Malasia. Esto lo hacen sobre todo para el control de la inmigración. Couchsurfing friend, Hi. name is, what's your name? Hyrule. Carol. Yeah. So we're gonna eat with Carol. We have here some local food, delicious Yeah. local food. So this is basically fried rice with dabai. Dabai is like like a local olive, black. Has a very like fatty flavor to it, I guess. And then so we have here also the sambal. And then this fish is endemic to Sarawak as well. It's called terubok, and it has a lot of bones. So normally locals would just chew the bones to crunch it, but you can also pick it out of your, I guess, if you don't like it, then you just take it out. Oh yeah. I can see the bones. Yeah. Yeah, a lot of bones, and then when you peel it out, it's even more bones, I guess. Is it from the sea, right? Yes, I know Right, it's
Oh, So from it's the a river, river fish. river Yeah. fish, okay. And then you also have, I guess, egg and crackers. Usually prawn or I can't remember the fruit. So Tenemos más comida aquí para comer. right. Wow. So this is called linut. It's made from tapioca flour, and then it's a local Mindanao dish. Normally eaten with sambal and vegetable soup. So how do we eat it? We have a little bit of soup goes inside, just to make sure that it doesn't stick to the bowl. And then we take a little bit of this. The texture gets people because it looks like glue. Oh, yeah. Yeah. And it's very, very hot. As in, the temperature is very hot. So you want to be very careful when eating it, just to make sure that you don't burn yourself. Personally, I can eat this whole. Yeah, really hard to handle it, right? Yes. To pour it. So you want to take a little bit of sambal as well. Just on top of it. There we go. And then some more vegetable. Some vegetables, right? Yeah. I'll have to Google what this vegetable is called. It's keladi. Keladi. Yeah. And then basically just mix it with, and then take some. All right. Just right there. All right. Okay, cool. With this, with the fork is better or with the spoon? A spoon is better. Okay. Well, I don't feel a lot of taste, but maybe because I have to mix it, right? Yeah, you kind of do. It by Yeah, itself, but it's- there's no taste to it. Yeah. Okay, better now. Okay, good. Oh my god. Cremoso. Uno de los lugares que tuve que visitar fue el impresionante museo dedicado a las tribus y a la historia de Sarawak. Se nota el gran esfuerzo realizado para hacer de este museo una visita imprescindible para todos aquellos que visitan Kuching. Sin embargo, una de las cosas que más llaman la atención en Sarawak y en toda la isla de Borneo es su gran cantidad de espacios naturales y rico ecosistema que podemos encontrar. En mi caso, no me pude desplazar muy lejos de la ciudad, por lo que tan solo fui a visitar lugares que fueran accesibles en transporte público. Uno de ellos fue el Centro de Rehabilitación de Orangutanes de Semenggok. Aquí se encargan de auxiliar a aquellos orangutanes que puedan presentar dificultades para vivir por su cuenta. Los preparan para que, poco a poco, puedan vivir de forma salvaje de nuevo. Un poquito más lejos se encuentra el Parque Nacional de Bako. Para llegar hasta aquí, hay que coger un autobús seguidamente de un barco que nos deja justo en la entrada. Una vez dentro, también es posible quedarse a dormir. El mismo parque cuenta con algunos lodges manejados por el gobierno, donde es posible dormir a un precio bastante económico, tanto en habitación individual como en habitación compartida. Estamos en el Bako National Park, y para llegar hasta aquí hemos tenido que coger un barco que ha tardado como unos 20 minutos en llegar hasta aquí. Y no veas la corriente que hacía, por eso iba pegando unos botes de la hostia. Pero bueno, ya una vez que estamos aquí, nos hemos hospedado aquí en un hostel muy barato, como unos 15 ringgis. Y hay muchos trails para poder recorrer y explorar un poco la fauna del lugar. Aquí tenemos el mapa de senderos de Bako. Y nosotros estamos haciendo este de aquí, que se llama Lintang Trail. Ahora mismo estamos por la mitad y lleva como unas 3 horas y media completarlo todo el circuito. Pero eso sí, si queremos ver monitos, tenemos que hacer uno de estos trails que van para una de las playas. Ya hay que ir por la mañana o por la tarde, así que vamos a intentar llegar ahí más o menos al atardecer, a eso de las 5 de la tarde, para ver si podemos ver monos. Y bueno, vemos que hay muchos hikings también por otras zonas, pero se tarda bastante en llegar. Hemos llegado a una de las playas de aquí del Parque Nacional de Bako. Lo que podría ser un paraíso idílico se ha convertido en un auténtico vertedero de basura. Y esto es lo que me estoy encontrando desgraciadamente en muchas partes de Borneo, de que la basura llega sobre todo por la marea a la costa y casi toda la costa de Borneo está rodeada de basura. Porque aquí en Asia la verdad es que hay demasiada basura en el mar y todo llega a través del mar.
La verdad, una lástima lo que está pasando, porque encima, bueno, hay incluso monos viviendo entre la basura. Bueno, hoy me he despertado aquí en Baco, que justo estoy yo solo durmiendo en esta casa, y bueno, la verdad que he podido ver algunos animalitos, sobre todo los monos proboscis, que son los más famosos de este parque, y luego tenemos algunos cerditos también, que son como jabalís, pero un poquito diferente. Y bueno, la verdad es que aquí tienen casi todos los servicios. Yo pensaba que a lo mejor tenías que traerte la comida y todo, pero la verdad que nada más llegar te dan toallas y mantas, y luego también tienes un restaurante para comer con unos precios más o menos asequibles, así que realmente no hay mucho problema, te puedes quedar hasta varias noches porque ya te digo que tienes todos los servicios. Así que bueno, ayer estuvimos caminando bastante y bueno, hoy la verdad que no nos queda mucho más para caminar, unos senderos más cortitos de 1 hora máximo, y después de eso pues ya cogemos el barco para volver. Bueno, el barco, por cierto, que bueno, tienes que compartirlo con alguien porque al final tienes que pagar por el barco, no es que pagas por ticket, sino que pagas por barco, y el barco sale como unos 100 ringgis ida y otros 100 ringgis vuelta, entonces cuanto más gente compartas mejor, ¿no? Ah, y se me olvidaba decir también que esta ciudad tiene una bonita decoración nocturna que podemos contemplar cuando caminamos cerca del río, con incluso algunos juegos de luces con chorros de agua que se inician cuando cae la noche. Y hasta aquí mi paso por la ciudad de los gatos en la isla de Borneo. Si te ha gustado el vídeo, no te olvides de dejar tu like y de suscribirte si no lo has hecho aún. ¡Hasta la próxima!